Gracias por seguir en sintonía en el 97.7 de Radio Centro. Recuerden que en Guadalajara nos pueden escuchar en el 700 de amplitud modulada y en Monterrey en el 1540 también de amplitud modulada. Pues estamos ya en esta mesa que a mí me emociona mucho porque respeto a los participantes y sé que el auditorio, el público va a escuchar opiniones, comentarios, crítica fundada y sobre todo honesta. Aquí no hay ni chayo, ni línea, ni partidismo, ni político, ni altar partidista que rija nuestro punto de vista. Rubén Luengas, periodista del blog Entre Noticias. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Gracias, Rubén. Nancy Flores, reportera de Contralínea. Gracias, Julio. Buenas tardes. José Reveles, periodista de investigación. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, ¿con qué empezamos? Están temas, a mí me parece que puede ser muy interesante si le entramos al tema de Murillo Karam, Cerón Sembrón, y Ayotzinapa. ¿A dónde se está abriendo la posibilidad real? ¿Hasta dónde puede llegar este intento de castigar a quienes hubiesen cometido los errores voluntarios o involuntarios que han permitido que tanto 70 y tantas personas estén ya libres dentro de ese proceso? Por favor, lo que ustedes quieran. Sí, que son más de la mitad de los que estaban detenidos. Ya rebasaron ese 50%. Y unos echan la culpa a otros, ¿no? O sea, el juez de Tamaulipas está hablando de que no hubo elementos a tiempo, entregados a tiempo, para confirmar la culpabilidad de esta gente, o también para que se hicieran los protocolos de Estambul, algunos que decían estar haber sido torturados. Y lo curioso es que ahora entra una cuchara nueva que había estado silenciada durante mucho tiempo, que era el procurador Jesús Murillo Karam de la época, el de la famosa verdad histórica, en donde también curiosamente dice, qué mal, qué raro que estén liberando gente, si los teníamos súper amarrados, ¿no? Entonces es raro que haya dado la entrevista que se le solicitó según la jornada hace muchos meses, pero que ahora está dando esa exclusiva, mientras otro periódico dice que está alegando que está enfermo. O sea, que hay una especie de entrevista sorpresiva, vamos a decir así. Y en todo este lío, pues no falta la palabra del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, diciendo que la justicia en México es una podredumbre, que huele a podrido eso, que se pasaron por encima de ciertos protocolos y alegaron un amparo interpuesto por los propios familiares y los abogados de los familiares para decir, bueno, pues no hubo tiempo de hacer otra cosa y están libres. Están libres 24 más 4 anteriores, van 28 en menos de una semana. Exactamente. Nancy. Pues es necesario que realmente alcance a los funcionarios de alto perfil. Murillo Karam, por supuesto, que es, digamos, el más representativo que era el titular en aquel entonces, ¿no? Y como dice Pepe Reveles, pues justamente es el de la mentira histórica, ¿no? Porque ya está demostrado que es una mentira todo lo que se dijo. Y por supuesto que tiene que llegar a Tomás Cerón, y yo creo que es necesario para este país que se haya justicia ya sobre, no solo Ayotzinapa, son muchísimos casos donde el propio Estado, agentes del Estado, estuvieron confabulados con el crimen para lesionar a la sociedad, ¿no? En el caso concreto de Ayotzinapa, pues ya llegamos prácticamente al 5º aniversario de esta tragedia, sin que a la fecha haya precisamente funcionarios de alto perfil en la cárcel, y yo creo que es sumamente necesario que esto, por lo menos que sean juzgados, ¿no? Ya si después de ser juzgados se les encuentra no responsables, pues es otra historia, ¿no? Pero finalmente que se nombre ya, o que la Fiscalía General de la República diga que va a abrirles ya un proceso, es un avance, sin duda. Esperemos que realmente se pongan todas las evidencias sobre la mesa y que no pese más lo político, porque este país ya de lo que está cansado es precisamente de eso, ¿no? Y lo que se requiere, sobre todo en este tipo de casos, es justicia, y no ha habido. Rubén. Vuelve a venir a mi mente lo que estuvieron diciendo hace algún tiempo periodistas, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva, que querían darle ya carpetazo a este asunto.
Entonces, qué irresponsabilidad que desde los medios de comunicación estas personas quieran fabricar la opinión pública, manufacturarla, para que la gente diga, sí, ya estamos cansados del tema, ya denle vuelta a la página, ya no molesten con ese tema. Entonces, viene a mi mente en función de estas liberaciones, pero en función también de esta investigación que se puede hacer en contra de Murillo Karam, quien evidentemente es el símbolo por aquello de ya me cansé, por etcétera, pero que implica muchísimo más, y a mí luego me gustaría escuchar tú, porque has investigado el tema, bueno, el ejército actual, ya bajo la cuarta transformación, ¿qué información puede proporcionar? Porque yo me imagino que es clave, no solamente la Fiscalía actual, sino el Ejército mexicano. Y entonces ahora con esta dinámica de la Guardia Nacional, etcétera, ¿qué puede hacer este nuevo gobierno, Encinas, López Obrador, para que a nivel del Ejército mexicano suelten la sopa de lo que ocurrió? Inteligencia militar y tal. Deben tener una información privilegiada. ¿La sabemos los mexicanos? Pues creo que no. Sí, me da la impresión de que estamos a la mitad. O sea, se da por hecho una tortura que no está confirmada del todo, pero tampoco hay castigo a perpetradores de esa tortura. Se habla de investigar a quienes dirigieron todo el operativo de investigación, pero no se habla específicamente de la tortura. En cuanto al ejército, es indudable que estuvo presente en todo momento. Todo momento, ¿no? En todo momento, desde el principio hasta el final de la agresión del 26-27 de septiembre de 2014, y no tenemos una versión de lo que ellos dicen haber vivido, ¿no? Ya entraron los familiares de los jóvenes, los 43 normalistas, al batallón. Hizo una visita o un recorrido que se les permitió, bueno, demasiado tarde, 4 años y casi 5 después, ¿no? No hay ningún resultado de esa investigación. También los familiares se quejan de la libertad de toda esta gente, ya 77 de 142, son muchísimos, ¿no? Muchísimos. Entre ellos algunos que son considerados o fueron señalados como criminales de alto nivel, como el Cabo Gil, ¿no? Como el Cabo Gil. Y bueno, tendrá que venir ya muy pronto Sidronio Casarrubias, la gente de este nivel. Y eso daría el traste con la investigación, porque se van los principales testigos señalados en su momento en el expediente, porque están señalados en el expediente. El problema es que como que dejarlos en libertad diluye la responsabilidad, lo cual no debería ser cierto. Nancy, nos podemos meter mucho en los detalles procesales de lo inmediato, pero la consigna siempre fue el Estado. ¿Fue responsabilidad del gobierno, cuando menos de Peña Nieto? ¿De él en lo particular? Pues yo creo que hay muchos elementos a la mesa, incluyendo sí la mentira histórica, pero también el papel, como ya señalaba Rubén y también Pepe, el papel de los militares, ¿no? De la propia Policía Federal en toda esta trama que llevó a la desaparición de estos 43 jóvenes, que no es algo fácil, ¿no? O sea, pensemos, 43 personas desaparecidas en un mismo momento. Por supuesto que hay responsabilidad al más alto nivel en el sexenio de Peña Nieto. Y luego todo este encubrimiento sistemático que se dio, supuestamente vinieron los expertos internacionales a ayudar, pero siempre se saboteó su trabajo, se les impidió que avanzaran, ¿no? Todo el tiempo, la ONU, la CIDH también con sus propios pues recursos metidos en este tema y también saboteados, ¿no? Por la propia administración federal. Entonces no podemos entender todos estos elementos a la mesa sin que desde el muy alto nivel del gobierno de Peña Nieto se hayan dado estas instrucciones para no permitir conocer la verdad, que es lo que se quiere saber. Y yo pienso que el presidente López Obrador ahora sí quiere saber la verdad. O sea, tiene esta parte junto con la sociedad mexicana de qué pasó con los estudiantes. O sea, que nos digan exactamente cuál fue la ruta, quiénes todos participaron en ella, además quiénes después vinieron a socavar las investigaciones, a de alguna manera ocultar lo que pasó. Porque aquí desde el gobierno se ocultó lo que pasó y eso es muy grave. Y todos estos organismos internacionales que han citado, que los iban frenando, que los calumniaban también, iban dando información contraria a la llamada
verdad oficial. O sea, estaban en contradicción con respecto a lo que querían construir para que el pueblo mexicano ya se quedara conforme. Entonces, ganándonos cada vez más un lugar en el mundo como un país de impunidad y de terrible corrupción. Entonces, estamos en una coyuntura donde este gobierno, pero mi duda sigue por ahí, si pasa por el ejército mexicano, mi duda sigue por ahí, y como tú has dicho, siempre estuvieron presentes. Si pasa por el ejército mexicano, tiene que haber López Obrador como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que entrarle, sea lo que salga, la mugre que salga, ahí habría que presentarla al pueblo mexicano si es que estamos hablando de transparencia verdadera, ¿no? ¿Tendrá fuerza acumulada suficiente el presidente López Obrador? ¿Tendrá las circunstancias propicias para entrarle a ir incluso en el tema militar, castigar a altos mandos, ir a ver si secretarios de la Defensa Nacional, subsecretarios, jefes de guarnición, de cuartel, o sea, niveles altos del poder militar, puedan ser enjuiciados? Esta mañana justamente estaba hablando muy bien del secretario de Marina y del secretario de la Defensa Nacional, diciendo que eran gente honesta, derecha en su actuación, que respondían a lo que él pensaba de un buen gobierno, etcétera, pero no ha habido, como te podría decir, a la vista, a la opinión pública, una presión hacia las Fuerzas Armadas para que den una verdad de ellos, o sea, su resultado del trabajo de inteligencia, del resultado de su observación, porque observaron, o sea, no quiere decir que actuaron, ¿cómo se dice?, de manera activa, proactiva en la noche, sino que parece que estuvieron, como dice el título de la película de Temoris Greco, solo miraron morir, como sin intervenir o cuidándose de que no se notara su presencia. Porque sí hubo momentos en que fue público y notorio la participación de los soldados, los militares, que fueron, por ejemplo, al hospital, a la clínica particular, en donde fueron atendidos los muchachos que, bueno, sobre todo el que fue con la mandíbula desprendida de un balazo, ¿no? Sí, y ahí estuvieron y ahí los interrogaron, les quitaron los celulares, los regañaron, les dijeron, con que traes narcocorridos, todo eso está documentado. Entonces sí hubo una actuación, aunque sea a distancia, por parte de militares. Y hay que recalcar que particularmente en Cocula, pero también en Iguala, muchos elementos de seguridad pública son exmilitares y fueron puestos por militares. Y por tanto, ahí hay otro conocimiento, más allá de los que estaban en activo, los que habían sido militares y que ahora estaban en seguridad pública. Eso creo que es una beta interesante para investigar. Nancy, la beta militar en el narcotráfico, en el crimen organizado y específicamente en Iguala, que en el caso de los estudiantes. Sí, tiene que entrar a fondo, como decía Rubén también. La verdad es que no se va a entender una explicación, o la verdad nunca la vamos a tener completa si no se revisa el papel del ejército y de la Policía Federal e incluso de los órganos de inteligencia, el CISEN concretamente. Ellos, por supuesto, que tuvieron información y además tuvieron una participación. Entonces el presidente pues no la tiene fácil, por supuesto, ¿no? Porque ya nos imaginamos qué pasa cuando el ejército se toca, ¿no? Se investiga y además se actúa en contra, y sobre todo si estamos hablando de altos mandos dentro del ejército. Pero es algo que tiene que suceder si realmente se quiere encontrar la verdad. Finalmente el papel no solamente se queda en Guerrero, o sea, no solamente es el cuartel que está ahí, no solamente es digamos que la parte que corresponde a Guerrero, sino en general la Sedena tiene una participación, ¿no? Este bloqueo permanente a que los padres no entraran hasta que llegó López Obrador a la presidencia, o que nunca se esclareciera quiénes estaban al frente del cuartel o del operativo que se supone que tuvo cercanía con los hechos directamente, pues no se va a entender o no vamos a tener la verdad si no sabemos ese papel. Y finalmente el presidente fue electo por más de 30 millones de mexicanos, entonces tiene ese respaldo, más allá de que por supuesto tocar al ejército va a traer sus propias complicaciones, ¿no?
está esta otra parte que decía Pepe, o sea, a cada rato da espaldarazos al ejército y dice, son las instituciones que más me apoyan, Sedena y Semar, ¿no? O sea, esta otra parte que también le mete ruido a la situación, pero sin duda tiene que revisar el papel del ejército, no puede hacerlo de otra manera. Definitivamente tiene que hacerlo, y no solamente en este rubro, sino de todavía los militares. Yo recuerdo cuando estaba la hija de Jesús Gutiérrez Rebollo y que lo habían metido preso, en fin, ella me buscó y fui a hacer una entrevista a los militares que estaban buscando. Los entrevisté no sé dónde, en una casa de seguridad en Guadalajara, y ellos me describieron ahí el apoyo de los de sectores del ejército importantes al narcotráfico, y en este caso eran los Amezcua, si no mal recuerdo, a los que señaló, ¿verdad, Pepe? Entonces, en Guerrero, el escenario del narcotráfico tampoco es ajeno a la institución militar. Entonces ahí es otro gran reto, que tenemos un déficit de verdad en un país de mentiras, como se llama el libro de Sara Serkovich, País de Mentiras. Bueno, tenemos un déficit de la verdad, y en este caso la verdad tiene un valor importante para la democracia, y yo no quiero que esto quede como lo de Colosio, que también estos mismos periodistas que cité decían, ya, fue aburto, ya cámbienle, ¿no? No se trata de eso, se trata de que verdaderamente ya salgamos en una transformación. Si es que es real este diseño de una transformación, pues es fundamental y esencial el conocimiento de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Creo en el sentido profundo de la frase. Es que hemos tenido también un periodismo de complicidades con lo más oscuro de los poderes en turno, un periodismo complaciente con los abogados de la parte víctima, de los que han cometido los abusos y los excesos, con filtraciones, con información, con un lugar preferente a toda una cauda de abogados de bufetes dorados, que ahora son los que tratan de dictar línea en opiniones y demás cosas. Terrible toda esa complicidad de un periodismo oscuro, Pepe. Sí, yo creo que el resto del periodismo, que no es ese periodismo oscuro, puede hacer lo posible para presionar a que el presidente de la República haga una distinción, que es muy fácil, entre los mandos a los que él enaltece, ¿no? Y pues muchos elementos que no son necesariamente, no encuadran en esa definición que él hace, ¿no? Creo que eso se puede hacer sin problema si se separa la responsabilidad de los mandos de entonces de los mandos de ahora, ¿sí? Si se separa la actuación de estas tropas, estos militares de base en Guerrero, de la que podrían realizar en otro momento, sobre todo cuando hay ese exhorto a no violar los derechos humanos, a no torturar. Son exhortos que han sido públicos, ¿no? Creo que políticamente es posible hacer eso, y jurídicamente pues también. Los invito a que den su opinión respecto a este asunto, que ya ha sido muy comentado, pero abundemos en el análisis. Nancy Flores, ¿qué te pareció el grito? ¿Qué observaciones le haces a la ceremonia del grito de López Obrador este domingo pasado? Me gustó la sobriedad de López Obrador, que no fue como toda la frivolidad que habíamos venido viendo en el pasado, sobre todo con Peña Nieto y la gaviota. Me gustó también el grito, el llamado hacia los indígenas, por ejemplo, ¿no? Que es un sector olvidado permanentemente, incluso de la 4T no sabemos hacia dónde va exactamente con los indígenas. Ha habido muchos, episodios que podría parecer que no tienen una muy buena relación, sobre todo con el zapatismo, como ya apuntaban, creo que Pepe, antes de que entráramos aquí a la mesa. Pero me parece que ese guiño a los zapatistas en este grito también es para decirles pues que tal vez no es lo que pensamos hasta ahorita, que va con todo con los megaproyectos, y con todo quiere decir despojos, ¿no? de tierras, de recursos naturales, etcétera. Entonces me parece que también esta parte de anexar la democracia, la soberanía, la paz,
que es como a lo que aspiramos, ¿no? Como país, que es un poco lo que ha estado dañado, ¿no? El tema de la soberanía, pues ya sabemos que México sigue con una dependencia tremenda hacia Estados Unidos, no solamente en lo económico, sino incluso en lo agroalimentario, y también ahora en lo energético, ¿no? Hoy mismo en la conferencia de prensa de la mañana López Obrador decía que si entramos en un conflicto por todo lo que está pasando con los atentados en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Ajá. Pues decía, es que el problema no es que suban los precios del petróleo y nosotros tenemos petróleo. El problema para México es que nosotros importamos gran cantidad de energéticos, ¿no? Sobre todo los refinados. Y sí es que no tenemos mucha soberanía y no tenemos mucha dependencia, pero yo espero que ya vayamos como haciendo el trabajo para recuperar estas partes, ¿no? Que son esenciales para un país libre y soberano. Entonces este guiño que hace también a la soberanía, a la democracia, a la paz, pues me parece muy interesante, ¿no? Vamos a ver cómo sigue caminando la 4T, no lo tiene fácil, el país realmente está muy complejo, muy convulsionado después de más de 10 años de guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social, pero pues esperemos que sí se recupere todo esto y finalmente que lleguemos a un estadio de paz. Rubén, tu opinión sobre el grito. Sobre el grito, ¿quién decía? En política la forma es fondo. ¿Quién decía eso? Jesús Reyes Heroles. En política la forma es fondo. Me gustó muchísimo la forma. A mí la a forma veces es fondo, sí. Es fondo, ¿no? A mí a veces me parecía así, anteriores, esa familia que salía de Gaviota y Peña Nieto, y conociendo además cómo piensan, con un profundo desprecio en realidad al pueblo de México. Conozco a mucha gente así de ese, ¿no? Tienen un profundo desprecio y luego hacen comentarios en privado, como el que hizo una vez Córdoba, de un indígena, no sé si te acuerdas, Lorenzo Córdoba, que decía con un cuate, o sea, tienen un profundo desprecio a ciertas cosas. Entonces, el hecho de no ver a ese clan familiar que además llenaba el palco y lo saturaban y llenaban Palacio y era un desfile de modas y sus vestidos, todo ese espectáculo, francamente me encantó esa sobriedad. No tengo nada en contra de los 20, las 20 referencias en el grito, me pareció perfecto, pero sobre todo lo más importante, no acarreados, y un pueblo que se concentra en la Plaza de la Constitución con legitimidad, con honestidad, deseoso de celebrar por fin con alguien que están sintiendo sincero, que llegó de manera democrática al poder, no por fraude electoral, no por tarjetas Monex, no por la intervención de una televisora, sino contracorriente histórica, y que está ahí y que le querían decir, no estás solo. Y de ahí lo que tú comentaste la otra vez y que yo también le contesté al troglodita de Vicente Fox, que ciertamente merece una consulta con el psiquiatra, el doctor Lamoglia. Está desatado, pierde contacto con la realidad, ¿no? Pobre doctor Lamoglia. Sí, pues pobre, le damos una chamba. Con eso decir que estaba solo ahí, ¿cuál solo? Solo debe estar él en su rancho y además con Martita Sagún, qué horror. ¿Cómo ves, Pepe? No, pues hablando de las formas, el caminar de la pareja presidencial solos por los salones vacíos, pues no muestra el solitario del palacio, ¿no? Porque afuera están los vítores, afuera está la multitud que lo apoya, que de manera espontánea llegó al Zócalo, no se vieron camiones, como en otros gritos, no hubo ese famoso besamanos súper anunciado con desfile de modas y demás, ¿no? Pero a mí me gustó dentro de, aunque no fue parte del informe, fue un hecho dado para el informe, el de la amnistía. Es decir, que haya, más allá de lo simbólico que significa que sea en la fecha que justamente Miguel Hidalgo y Costilla liberó presos, cuando pocas horas antes de la proclamación del grito de independencia, está anunciando una ley de amnistía que va a beneficiar no a demasiados, porque parecería como exagerado pensar eso, porque está hablando de una amnistía a nivel federal. Y hay una cifra incluso ahí de delitos de personas
que están sometidas a procesos a proceso, ¿no? por narcotráfico, vamos a decirlo así. Son 88,000 a nivel estatal y son 1,000 y tantos a nivel federal. O sea, son poquitos en porcentaje, pero está la promesa, y de hecho está escrita al final en los puntos de esta amnistía, que se va a promover desde gobernación que los gobernadores de los estados apliquen leyes de amnistía similares. Similares, ¿por qué? Porque están vigentes todavía en muchos estados esas leyes contra las mujeres por el aborto, y son de las que van a ser liberadas a nivel federal, que no son una gran mayoría, pero que es un indicativo de lo que debe hacerse en todo el país, ¿no? Y estamos hablando de los indígenas, de los primodelincuentes, gente que no cometió delitos graves. Estamos hablando de la gente que fue engañada o forzada a traficar con droga, al narcomenudeo. Estamos hablando de sectores de la población que no tuvieron acceso a la justicia, es lo que está diciendo, ¿no? Okay. Aquellos que no se consideró su situación de marginación y que tal vez ni siquiera tuvieron intérprete y no supieron de qué se les juzgaba, ahora van a ser amnistiados. Es decir, Nancy, ¿seguimos con este tema o le entramos, por ejemplo, hoy fue presentado el primer informe de gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno? Si cambias de tema, me gustaría nada más... Adelante, pero no sé si Nancy quiera. Adelante. Yo sí quiero compartir una anécdota. O sea, yo estaba viendo por televisión esto en casa, después de unos chiles en nogada deliciosos que hizo mi esposa. Que nos está antojando, ¿eh? Gracias. Bueno, y viendo la televisión, que además me gustó mucho la cobertura de Canal 11, Canal 22, sí. Me gustó muchísimo, se rompió con esos esquemas horribles de otras transmisiones, me gustó en verdad mucho. Genaro Villamil, tengo entendido que es el que estuvo ahí diseñando eso. Bueno, entonces estaba yo y se me ocurrió lanzar un tuit, ya les conté a Pepe y a Nancy, lancé un tuit en el que dije, se agradece esto, porque de veras se agradece, ¿no? Como forma. Digo, lo que sí no entendí, dije yo, es por qué López Obrador no hizo contacto visual con Beatriz, su esposa. Y híjole, mano, se me tiraron a la yugular hasta con insultos y todo. Chayotero, traidor. Sí, traidor, chayotero, esto. Entonces, la gente cuando nunca dijiste esto, eso. Me ha puesto ahí, no se ponga usted a lloriquear, no ande dividiendo. No, lo que pasé de la preocupación. Digo, eso me parece una observación que dije, bueno, en un país machista donde estamos hablando de lo femenino, tienes a tu esposa que ha renunciado al concepto de primera dama, cosa que celebro, me encanta, no es una figura decorativa, sino que ocupa un cargo, etcétera, pero es tu esposa y en ese momento estás hasta millones de ojos por televisión, de niños, allá en Estados Unidos, mucha gente pendiente de eso. Y no haces un contacto visual con tu esposa. Claro, les llamó la atención. Claro, no me parece ni ocioso ni frívolo. No quiero que se besen ahí, ni mucho menos, y que le jalen el copete a Peña Nieto. No, nada de eso. Pero la gente dice, no, usted no entiende, está en trance con su pueblo. Así medio espiritista la cosa. Entonces, pero después de las cosas, insultos que no quiero decir aquí, entonces realmente me preocupé ahora cada vez más porque veo que hay una hipersensibilidad donde no puedes tocar ni con el pétalo de una reflexión algo que la gente entienda como ataque. Y eso es peligrosísimo para cualquiera país que se quiera decir democrático, porque entonces hace rato por miedo, o si tienes, yo tengo mi canal de YouTube, me voy a salir de su canal, sálgase del canal, no voy a condicionar que me sigan en mi canal para decir lo que la gente quiere escuchar, porque en ese momento ya me traicioné, no lo hice en Estados Unidos con temas como la guerra, como Irak, ahora lo voy a venir a hacer, porque no hizo contacto visual, pero luego por ahí alguien sí me contestó, y me dijo una versión ahí, pero no la voy a comentar, porque entonces, pero igual hay algo. Nancy, ¿cómo ves este tema? Que de veras, esa es una de las grandes broncas, porque ahora pareciera haber un peso, una lápida que se te echa encima en cuanto haces cualquier comentario. Yo con frecuencia hago comentarios mucho más allá del tema visual. Yo suelo decir la autodenominada cuarta transformación, porque a mí intelectualmente no se me da creer que estemos viviendo una verdadera cuarta transformación, como la guerra de independencia, como la guerra de reforma y como la guerra de la revolución. Estamos en otro tipo de proceso, pero bueno, se nos vienen de repente encima, Nancy. ¿Cómo está este asunto? Sí, es que pareciera ¿A ustedes que, también? Sí, no sabía. A ti ya sé, pero a Nancy no sabía. Porque en cuanto no estás al 100% de acuerdo o disientes de algo, porque es evidente que
tenemos esta capacidad crítica, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros que hemos estado muy pendientes de los despojos a pueblos indígenas, ¿no? Esta parte de que nos preocupa digamos, todos los megaproyectos, cómo se están imponiendo sin realmente consultar a los pueblos, etcétera. Y ahí, pues sí, la gente los AMLovers, como le llaman, bueno, todas estas personas que tienen como, pues, esta fascinación por el presidente y no tienen, pues es la realidad, no tienen una crítica hacia el gobierno, ¿no? Sí, reaccionan y reaccionan muy feo, ¿no? También nos han dicho chayoteros, etcétera, que por supuesto ni lo somos ni lo vamos a hacer. A mí me dicen de ambos lados, por ejemplo, de este chayotero. Pero cuando celebro algo que me gusta de López Obrador, chayotero de la Cuarta Transformación, híjole, está muy es que pareciera difícil, ¿no? que no podemos estar en el medio o ser críticos a la situación, ¿no? Sí. Si te vas a un lado, pues ya eres de la derecha, y si no estás con López Obrador, ya eres de la derecha o del PAN, o te están chayoteando. Y por otra parte, pues tampoco uno va a estar alabando todo, porque no todo está bien. La verdad es que no todo está bien. Y el punto es que a México no le hace bien para nada estar pensando que todo está bien. O sea, hay que ser críticos hacia el gobierno siempre, hacia el poder, porque hay abusos y porque no se borran las cosas de un plumazo. O sea, cuando López Obrador dice ya no hay corrupción, pues espérate, o sea, puede ser dijo que Claudia Sheinbaum, puede ya no hay ser corrupción. que en presidencia no, lo haya, ¿no? O desde ti no lo haya, pero hay que ver hacia abajo si realmente ya se limpiaron las instituciones, y no se han limpiado. O sea, sigue habiendo corrupción en niveles más abajo, ¿no? A pesar de la amenaza del presidente. Absolutamente. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver y ser críticos ante eso. Ese es el papel de la prensa. ¿Cómo te va a ti, Pepe, yo creo con estos asuntos? Que un gobierno que se precie de ser democrático debiera agradecer la crítica. Claro. La crítica constructiva, crítica positiva, pero crítica al fin, porque finalmente nuestro trabajo es hacer esa crítica o representarla, la que tiene la opinión pública, a través de los medios en que podamos desarrollarla, ¿no? Entonces, lo más nefasto sería que haya una verdad única, porque entonces no tendríamos ningún cambio, ni cuarta, ni quinta, ni sexta transformación. Tendríamos que estar soportando un autoritarismo, un verticalismo, pues que no tiene nada que ver con todos estos otros propósitos. Claro. Entonces, hay que respetar y agradecer la crítica de los medios y de los opinadores, ¿no? No todos, todos somos iguales. No todos somos iguales, exactamente. Lo he citado aquí con Julio otras veces. A mí me gustó mucho ese discurso de Octavio Paz cuando ingresó al Colegio Nacional. Decía, la crítica, una sociedad sin crítica no puede ser sana. Yo lo creo, pero ¿qué es criticar? La gente lo asocia como destruir, hacer pomada, algo, sacar el martillo y darle a alguien. No, yo cuando doy clases de periodismo en una universidad, a mis alumnos les dejaba leer un libro de Roland Barthes que se llama Crítica y Verdad, que está mucho enfocado al tema del arte, en fin, pero dice, la crítica es hacer flotar un segundo lenguaje para distinguir, separar, desdoblar y hacer la realidad más inteligible. Y estamos viviendo en una maraña de cosas que eso es lo que hay que hacer. Es un trabajo creativo de separación para hacer nuestra realidad más inteligible y ver si podemos transformarla por el bien nuestro, de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, porque nos han robado, tuvieron secuestrado este país, una escoria ladrona, ¿verdad? Que todavía no se corrige eso. Más allá del neoliberalismo, que también Claudia hoy decía, no, que ya no hay neoliberalismo. Sí, ¿cómo que es. no hay neoliberalismo? Sí, sigue habiendo neoliberalismo en México. Claro. Y entonces, pero repito, ojalá la gente eleve su nivel de crítica también, informándose y entendiendo diferentes puntos de vista. ¿Qué valoración tienes, Pepe Reveles, sobre este primer tramo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? ¿Qué cosas positivas, negativas? ¿El acento en la inseguridad? No sé. Siento que es un déficit, sigue siendo el de la inseguridad para el gobierno de la Ciudad de México, aunque se está pretendiendo cambiar la percepción. O sea, estamos haciendo tal y tal, no estamos inactivos de brazos cruzados, ¿no? Y de alguna manera sigue amparada o cobijada bajo el paraguas de la fuerza del presidente de la República. Es decir, eso es absolutamente verdad. No está, digamos, de una manera autónoma actuando y mostrando una imagen de gobernante, sino que tiene, pues, ese escudo protector, podría yo decir, del gobierno federal.
que él apoya en todo. O sea, no hay ni la mínima expresión de, no digamos de crítica o de meter en apuros al gobierno local, ni pedirle que cumpla con los pendientes, no hay nada de eso. O sea, es una relación totalmente fluida, ¿no? Como nacidas una para la otra, y eso le da mucha protección. Pero yo creo que sí hay temas que deben preocupar, entre ellos el anuncio del ingreso de grupos de delincuencia organizada a esta capital, que durante mucho tiempo ha estado blindada teóricamente, ¿no? Teóricamente. Digo teóricamente porque los grupos están ahí. Nancy, ¿tu valoración de este primer tramo de la jefa de gobierno? Sí, sin duda el tema de seguridad pública yo creo que es el que más preocupa, ¿no? Ella en su informe que acaba de rendir hoy, pero bueno, que ya había entregado hace unos días, en realidad lo que dice es que traíamos una inercia, y eso también es real. O sea, todo el país venía con esta inercia de violencia generalizada, ¿no? Y eso nos lleva a que sí pareciera que estamos peor ahora, pero es que así es la violencia, o sea, es ascendente, ¿no? Salvo que empiecen a haber políticas que vayan minimizando, y precisamente descender de esa escalada de violencia es muy difícil, es muy complicado. Entonces, pues me parece que es muy poco tiempo para decir que están fallando en esa materia. Lo que sí es un hecho es que la ciudad es insegura, que hay zonas muy, muy inseguras de esta ciudad donde siguen cometiéndose cualquier tipo de atrocidades, que también ha habido crímenes de muy alto perfil en los últimos tiempos, incluyendo estas balaceras, ¿no? Que antes no estábamos acostumbrados, como decía Pepe, pues pareciera que la ciudad estaba de alguna manera blindada, y no es necesariamente que no estuvieran aquí los cárteles o no tuvieran presencia. Lo que pasa es que aquí su presencia era como más ejecutiva, ¿no? O sea, no tanto de pelear la plaza, sino más ejecutiva, y de hecho había varios cárteles con presencia en la ciudad, según los propios informes de seguridad nacional que hacía el CISEN y la PGR en su momento, ¿no? Entonces, pero me parece que en el tema de seguridad, pues sí hay todavía un pendiente de la jefa de gobierno, que ahí sí no puede decir que está todo muy bien, ¿no? Igual en el tema de corrupción, que ella decía que ya no hay corrupción en la ciudad, pero pues eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, también hay que ver que lleva muy poco tiempo y que eso no se borra de un plumazo. Claro. Tu opinión, sí, Rubén. Pienso que es un anuncio de cambio, un intento de cambio en construcción, ¿no? Se está construyendo, es muy poco tiempo. Sin embargo, en esto de la inseguridad, el paso de todo esto, y casi se los digo a manera de pregunta, yo llevo muchos años fuera, ¿no? Y asocio cosas como, por ejemplo, cuando derrocaron en Irán, en 1954, a Jacob Arbenz, fue el primer operativo de la CIA para derrocar. Él nacionalizó el petróleo. Entonces, ¿qué dijeron? No, esto no nos conviene. Le crearon actos de terrorismo interno porque tenía tremenda simpatía. Ahorita lo vinculo a esto, ¿eh? No creas que me estoy volviendo loco, no vais a mandar con la moglia. También. No, pero a lo que voy es, de repente ves cosas tan grotescas en México, ¿no? O sea, llegará la lucha por el poder en un momento dado para frenar a un determinado partido, y que puedas favorecer desde situaciones ahí oscuras para desprestigiar a un determinado gobierno, y que la gente empiece a tener la percepción de ya ven, se los dije, y vean la violencia y está peor. A veces cruzan esas cosas por mi mente, no sé si estoy medio locuaz. No, hay barbaridades que se han cometido en ese país y que son un ejemplo de lo que no debe pasar. Acaban de liberar finalmente, como última instancia, a los supuestos lanzadores de las granadas en Morelia. Exacto. Claro. O sea, se les fabricaron todos los delitos, los entregó supuestamente a la delincuencia organizada, los aceptó el gobierno como algo normal. Fue el general Mario Arturo Acosta Chaparro a terminar el trabajo la misma noche o madrugada del 15 al 16 de septiembre de 2008, acompañado de un ex comandante de la DFS, el comandante Estrella, y ahora se sabe que incluso cobraron una recompensa de 10 millones de pesos por haber entregado a estos falsos, porque eran falsos lanzadores de granadas. Resulta entonces ahora que estamos, ya lo he dicho acá, que estamos sin un culpable
de 7 muertes y más de 108 heridos. No hay culpable. Y que tuvo un impacto brutal. Sí, todo lo que tú quieras, y se empezó a hablar de narcoterrorismo. Narcoterrorismo, y bueno, todo eso pasó, pero al mismo tiempo no pasó nada, porque están libres de polvo y paja estos hombres que se demostró, no se pudo demostrar en absoluto, siquiera que estuvieran en Morelia esa noche, y ahora están libres, pero ya no pueden, pueden volver a su tierra, que es Lázaro Cárdenas. Andan huyendo en otro lado del país, porque pues, simplemente tienen miedo a que los liquiden, pues. Nancy, expedientes que vuelan, pululan por todos lados y que yo cada que escucho a un funcionario hablar de que debido al trabajo de inteligencia logramos la detención de peligrosos delincuentes, uno no sabe cuánto, el gran porcentaje de falsificaciones que hay, de adulteraciones, de fabricación, de falsos culpables para salir adelante. Y arrancadas todo esto por tortura. Claro, la tortura es absolutamente institucionalizada. Pero así vamos en este camino, Nancy. Pues sí, o sea, el tema de la impunidad y la falta de justicia, ¿no? El caso de Ayotzinapa pues es un ejemplo, pero hay muchísimos, hay cientos, decenas, miles de casos, y no solamente digamos a nivel federal, sino ya peor en los estados, ¿no? Que es donde más se puede llegar a fabricar culpables, ¿no? Hay mucha gente inocente en las cárceles y mucha gente culpable afuera, ¿no? Ese es el gran problema de México. Y también pues un poco la falta de, digamos, de confianza de las personas en las autoridades, porque ya si no es un delito que se tiene que reportar, pues mejor no vas al Ministerio Público a denunciarlo, porque solamente es una pérdida de tiempo y nunca encuentran a los culpables. Nosotros en Contralínea tenemos la experiencia de que incluso con videos de las personas que han allanado las oficinas, están los videos, las caras de los delincuentes, pues es la fecha en la que no los detienen. Que allanaron las oficinas de ustedes en Coyoacán, varias ¿no? veces. En Coyoacán. Y en Valderas, y todo el tiempo hemos tenido las imágenes y no los atrapan, porque esa es la realidad de México. O sea, a pesar de que tengan todas las evidencias ahí a la mesa, pues las autoridades no hacen su trabajo. Ese es el gran problema. Y también lo de la tortura sistemática en México para fabricar culpables es terrible. Lo han señalado los organismos internacionales. Esperemos que ya no sea una práctica recurrente, porque al final a lo que nos lleva es a que verdaderos delincuentes queden en la calle, como el caso del Gil. Está comprobado, había grabaciones de este criminal donde hablaba de sus negocios de narcotráfico, y pues es jefe de una de estas bandas súper agresivas y violentas, y al final pues lo dejan libre, porque dice el juez que no era determinante para el tema del que lo estaban acusando, pero o sea, ¿dónde está su criterio de la justicia de este juez, ¿no? O sea, de este juzgador. Está terrible. En esto de la Ciudad de México y del informe de Claudia Sheinbaum, bueno, no se puede ver el problema nada más aislado, la Ciudad de México y el resto del país, porque a fin de cuentas la Ciudad de México es el resultado de políticas nacionales, ¿no?, que se han venido aplicando. La Ciudad de México, es decir, siempre pongo como ejemplo, en Estados Unidos vas a California, Los Ángeles, es la capital del entretenimiento, pero no es la capital de Estados Unidos. Vas a Houston, Texas, la capital petrolera, pero no es la capital de los Estados Unidos. En México, desde hace años, que mucha gente viene hablando de la necesidad de la descentralización de la administración pública y de la vida económica de México. Ahora López Obrador tiene ese proyecto, ¿no?, de sacar la Secretaría de Educación Pública a Puebla, de sacar, correcto. Pero porque de lo contrario esto es como un barco que tiene muchas cosas, y mientras no salga tantita gente para arreglar las fisuras y los problemas, pues yo no quisiera estar en el pellejo de nadie que gobierne la Ciudad de México. Sabría lo que tendría que hacer, pero no por dónde empezar, ¿no? No sé si me explico. Es que más allá de la descentralización burocrática de la Ciudad de México, o sea, económica. El envío el envío de las dependencias fuera de este lugar, para la cuarta transformación es muy importante la Ciudad de México. Es el bastión de Morena, es el lugar donde se dirime su existencia, su avance o su retroceso. Es donde se va a instalar la arena de lucha para las próximas elecciones intermedias. ¿Del PRD? ¿Hubo un rompimiento en esas... en ese clientelismo, el que tenía el PRD y ahora Morena? Absolutamente están separando unos de otros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la van a defender, pero
a sangre y fuego. O sea, Sí. aquí no se va a permitir que haya errores graves. Tendrán siempre el apoyo de la Federación y me parece que es lógico dentro de la política y válido también, ¿no?, defender un bastión. El corresponsal del Grupo Radio Centro en Oaxaca, Pablo Mejía, nos informa, así dice él, el descuido de los trabajadores de la refinería de Salina Cruz provocó una explosión menor en un tanque de diésel. Según reportes de trabajadores, ese tanque está fuera de servicio y en reparación, pero al parecer no fue bien desfogado y quedaron gases en su interior, los cuales con una chispa de los trabajos de soldadura que se realizan, produjeron la explosión menor. No se reportan daños ni personas lesionadas. Pemex no ha emitido posicionamiento alguno al respecto de este nuevo incidente en la factoría. Se informa que la refinería de Salina Cruz trabaja con normalidad luego de este incidente considerado menor por los trabajadores. Eso nos dice Pablo Mejía desde Oaxaca. Pues los incidentes que van generando, hubo columna de humo y hubo mucho movimiento en las redes de comentarios en un país en el nuestro en el cual pues todo genera inquietud y todo genera interpretaciones y a favor y en contra de todo lo que va sucediendo en este México nuestro tan complicado. Donde yo creo que hay que insistir en que, a fin de cuentas, como que la gente dice, estamos contigo, López Obrador, y sí, está muy bien, pero la democracia, lo he comentado antes, pues ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en lugar. Allá en Estados Unidos de repente van, cada 4 años, depositan su boleta y le encargan al tipo ahí, ¿no? O sea, creo que aquí en México es indispensable que la gente esté vigilante, que esté diciendo, a ver, yo voté por ti y quiero que me cumplas, ¿no? O sea, es necesaria la participación de la gente, no solamente en esa supervisión del poder, sino organizarse activamente. Necesitamos verdaderamente nutrirnos de cultura, necesitan presionar a medios de comunicación para que cambien sus contenidos, porque hay que desarmar las mentalidades también. Ella hablaba de las armas que se han destruido hoy en el informe. Sí, hay que desarmar mentalidades y hay que fomentar espacios de cultura, de recreación, de deporte, en fin, ¿no? Y eso es una labor titánica que no es nada más de una ciudad, sino es de un conjunto, de todo un país. Aunque seas del PAN o seas del PRI o seas de lo que fuera, lo ideal sería que desde las disidencias y desde las diferencias, la gente verdaderamente tratemos de recuperar este país para nuestros hijos. Nosotros, yo creo que Pepe y yo somos más o menos, ¿no? No salías a jugar tranquilo a los parques ahí. A la canica. Sí, por supuesto. ¿No? Y ahora ya todo el mundo, sí, tienes hijos, ¿no? Andamos así. Yo tengo unos hijos, bueno, ya no tan chicos, pero era patético dejarlos salir al parque, porque los secuestros, en fin, ¿no? Hay que desarmar la mentalidad de México. ¿Y cómo? Con educación y con cultura también. Llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a bloquear mañana la Cámara de Diputados. Dicen que vendrán unas 20,000 personas para exigir que les den los dictámenes de las leyes educativas. Apenas salimos del grito y ya sigue el remolino sigue caminando, Pepe. Sí, nada más hubo ahí una tregua. Ajá. Sí, porque estaban desde antes. Entonces ahora están volviendo por los pendientes que consideran ellos que les debe el gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Yo quería hacer un comentario breve. Cuando dijiste que no se investiga, por ejemplo, los atentados contra líneas, los robos y esto, que tú decías que hay que señalar cuando hay algunos asuntos particularmente llamativos, yo quisiera que las autoridades llegaran al fondo de lo que pasó en Matamoros, de donde liquidan, como en Tlaxcala, a presuntos delincuentes en un lugar y los llevan a otro. Traen un camión blindado de hechizo, los visten de militares. Yo dije, ¿por qué los visten de militares? Ahora está saliendo que era de uniformes de militares hechizos. O sea, es para culpar a la delincuencia organizada que quiere desprestigiar al ejército, yo supongo, eso sería lo lógico. Pero lo interesante, de Colombia, ¿no? De los, ¿cómo se llaman? Los falsos positivos. Estamos hablando de falsos positivos en México, nada más que construidos en contra de la autoridad. O sea, en Nuevo Laredo, ¿verdad? Gravísimo, en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo. Que pensaron que no los iban a descubrir jamás. Y bueno, están los testimonios de cuando los ven ponerle las botas al revés y ponerles uniformes que no tienen perforaciones de bala. Las armas en paralelo a los cuerpos, como si así cayeran. En donde es imposible que hayan quedado después de ser abatidos en supuesto combate. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Yo tengo un libro que escribí hace 9 años hablando de los falsos positivos en Colombia, que había falsos positivos a la mexicana. Yo creo que aquí están, ahí están.
Se nos acaba el tiempo, pero Nancy, además con el ingrediente del pleito político entre el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca, que ha exigido audiencia al presidente López Obrador, que se queja de que no hay vigilancia de la Guardia Nacional allá, y en ese marco se dan cosas tan terribles como esto de los falsos positivos ahí en Nuevo Laredo. Sí, el tema de los falsos positivos pues sí venía desde antes, ¿no? Los 2 estudiantes del TEC de Monterrey, por ejemplo, son un caso emblemático de esta problemática y que no se ha solventado, ¿no? Es muy grave que personas inocentes que caen en estas, pues en esta batalla, supuesta guerra contra el narcotráfico que ahora se supone que ya no tenemos, pero en estos lucha contra la delincuencia, sean incriminados de cosas que nunca hicieron, ¿no? O sea, que se les diga que son criminales, que al final del día se les siembren armas o droga o lo que sea, ¿no? Eso es gravísimo y el gobierno de López Obrador no debería de permitirlo, que aquí digamos que la presunción está hacia las autoridades estatales, pero esto no debería de ser permitido en ningún nivel de autoridad, ¿no? Es gravísimo que haya falsos positivos y además que haya todo este discurso, esta construcción discursiva de que cuando alguien fallece porque estaba ahí, era criminal, era delincuente, se estigmatiza a toda la familia lo sufre mucho, cuando en realidad son víctimas. Sí, hay una jovencita que llegó ahí de visita un día antes. Exactamente, son víctimas, ¿no? Y esto es gravísimo. Rubén, te toca ya casi cerrar. Llega a mi mente el tema de algunos periodistas, porque hay una periodista, no voy a decir su nombre, y me dice, ay Rubén, por favor no seas ingenuo, estos periodistas que tanto dicen que matan, están metidos en el de, oye, me parece gravísimo, ¿no? O sea, criminalizar a la víctima. Sí. Y hay mucha tendencia en la audiencia mexicana, al menos en determinados sectores, de decir, mataron a este periodista y es de una zona del interior del país, ¿no? Y dicen, no, en algo ha de andar metido. Eso también me parece, porque está vinculado a todo este estado de descomposición que estamos señalando, ¿no? Me preocupa mucho ese tema. Y a un discurso. Por eso la labor acá de don Julio también en las noches, que yo no sabía que eras de Coahuila. Sí, de Torreón, Coahuila, así es. O sea, ¿le vas al Santos Laguna? Al Santos Laguna, ¿en serio? Fuerza, sí, bueno. Claro. Y a las Chivas, soy bígamo en cuestión deportiva. Nancy. Que es un discurso que permite precisamente la impunidad, ¿no? Es un discurso que permite la impunidad. Sí, porque la gente empieza a decir, no, pues era delincuente, qué bueno que se murió, cuando no es cierto, cuando la realidad es otra, y hasta que no le toca a alguien de tu familia, hasta que no le toca a alguien cercano, no entiendes o no comprendes la realidad, la dimensión de que tiene este tipo de señalamientos tan graves hacia víctimas. Sí. Bueno, y con estos señalamientos, estos comentarios y este ánimo crítico de periodismo crítico, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti. Gracias Nancy. Gracias, Rubén. Julio. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa por esta ocasión. Les damos las gracias. Mañana tendremos otra mesa también de análisis. Van a estar Miguel Vadillo, Arturo Cano y Ernesto Ledesma. Van a estar mañana este miércoles, y el viernes vamos a tener un viernes de cubilete. Va a estar el diputado Gerardo Fernández Noroña. Ya estaremos en contacto, nos vemos mañana. Por esta ocasión, gracias, muchas gracias. Radio Centro